¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo están? Estoy viendo aquí en la máquina que dice que temperatura en ascenso y dice récord máximo. Y estaba cliqueando y entonces explica que mañana tendremos 22 grados y pasado sábado 24 grados. Bueno, bueno, a los que tenemos ciertas dificultades bronquiales, etcétera, estos cambios tan violentos no nos hacen mucho bien, pero bueno, espero que resistiremos con la ayuda de Dios. Eh, Terminamos hoy con qué nos dijo el Papa cuando estuvo Juan Pablo II, cuando estuvo entre nosotros, no nos hablaba de que la evangelización tiene que ser nueva en su ardor, en sus métodos, veíamos ayer, y en su expresión, en su expresión. ¿Qué quería decir con eso? Quería decir lo siguiente: para que la evangelización sea nueva también en su expresión, debéis estar con los oídos atentos a lo que dice el Señor. Es decir, siempre en actitud de escucha a lo que el mismo Señor puede sugerir en cualquier momento. Así. Cita un salmo, dice el Salmo 85, voy a escuchar lo que dice el Señor. Bueno, eh, después dice algo más, pero quisiera detenerme un momentito aquí, y es que, a ver, así como la temperatura está en ascenso la temperatura en el mundo, pero no me refiero a la temperatura atmosférica, que ese es otro tema, no me interesa tratarlo y no estoy capacitado tampoco para ello. Pero basta leer un poco qué está pasando, dice, a ver, ¿no? Y es que, por ejemplo, ustedes saben que está, creo que todavía está, llegó anteayer, un señor muy conocido hace 50 años, muy conocido, que ahora tiene 100 años, que se llama Henry Kissinger, que fue secretario de Estado en su momento cuando estaba el presidente Nixon en el gobierno de Estados Unidos. Ustedes saben que este señor, Henry Kissinger, ha viajado a Pekín para entrevistarse con el ministro de Defensa de China. Bueno, doy el dato. Están hablando, conversando, que si Taiwán sí, que si Taiwán no, que no se metan con Taiwán, dicen los chinos. Eh, eh, bueno, ¿son motivos de preocupación? Sí, obviamente. La temperatura está en ascenso, evidentemente, temperatura en ascenso. Pero creo que ustedes no esperan de mí que yo me ponga a hablar de esto y qué va a pasar y qué no va a pasar. En cambio, sí pueden esperar también qué pasa con esto que decía el Santo Padre San Juan Pablo II, que tiene validez permanente, sabiendo que hay otras cosas que no tienen validez permanente. Quiero decir, estos días pasados, y todavía sigue el revuelo, cuando el Santo Padre, el Papa Francisco, ha nombrado como prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, lo que siempre se llamó la Congregación para la Doctrina de la Fe, ahora se llama Dicasterio de la Doctrina de la Fe, al arzobispo de La Plata, Monseñor Víctor Manuel Fernández, que, bueno, ha habido todo un gran revuelo por diversos motivos de cosas que él ha publicado en su tiempo, actuaciones que algunos entienden que fueron desafortunadas, eh, bueno, gran revuelo. Entonces uno puede pasarse horas, días, viendo informaciones y estando pendiente, y creo que ustedes no lo esperan de mí.
Digo, no la esperan de mí, vamos a entendernos. Es que en estas circunstancias y en cualquier circunstancia, lo que nos decía el Papa Juan Pablo II era, cada hombre y cada mujer cristianos ha de adquirir un sólido conocimiento de las verdades de Cristo, adecuado a su propia formación cultural e intelectual, siguiendo las enseñanzas de la Iglesia. Por eso yo ayer les decía catecismo de la Iglesia Católica. ¿Ah? Catecismo, insisto, catecismo de la Iglesia Católica. Y cada uno ha de pedir al Espíritu Santo que le permita llevar el alegre anuncio, la buena nueva del Evangelio, a todos los ambientes en que se desarrolla su existencia. Y ahora el Papa dice una expresión que me pareció preciosa, ¿no? Porque se acuerdan que él en un momento, Jesús decía, el vino nuevo tiene que volcarse en odres nuevos. Se guardaba entonces en recipientes de cuero, los odres. Allí se cuidaba el vino, se depositaba el vino. Decía, el vino nuevo hay que ponerlo en odres nuevos. Entonces, el Papa Juan Pablo II hablaba de esto y decía que esa profunda formación cristiana le permitirá a cada uno volcar, verter el vino nuevo de que nos habla el Evangelio en odres nuevos. Es decir, anunciar la buena noticia, la buena nueva, el Evangelio, con un lenguaje que todos puedan entender. ¿Se entiende la idea? Un lenguaje que todos puedan entender. Uruguay, me refiero a Uruguay muy concretamente. Si yo con alguien con quien estoy hablando, amigo, etcétera, me pongo a hablarle del sínodo, ¿el qué? Si mira, es un sínodo sobre la sinodalidad que va a ser muy importante. ¿Qué me estás hablando? No sabe rezar el Ave María, no sabe hacer la señal de la cruz, no sabe cuántos son los sacramentos y para qué sirven, no conoce los mandamientos y por qué son tan importantes para andar por este mundo con seguridad. Bueno, ¿se entiende lo que quiero decir? Qué fácil encerrarnos como en un cenáculo de personas entendidas y transmitir a otras personas que no tienen ni idea y que no pertenecen al cenáculo, transmitirles ideas propias del cenáculo, de ese modo de vivir, de ese modo de hablar, cuando en realidad lo que necesitamos acá, Uruguay, año 2023, es una explicación detallada, cariñosa, alegre, de la belleza de nuestra fe. Es eso, que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es el eje, que Jesús vive. No me digas, te digo, el eje de nuestra fe es este, Jesucristo vive. Pero ¿y cómo? Porque Él... Y entonces explicamos, ¿me entienden? Bueno, a ver entonces si le damos vuelta a esto, esa profunda formación cristiana, entendámonos, ¿no? Tampoco hay que ser doctores en teología, por favor, sino estamos hablando de cosas elementales. ¿Qué cosas? Y por otro lado, por esto del ejemplo que hablábamos ayer, ¿no? Me contaba una señora que el otro día ella estaba en la Asociación Española y esperando, tenía que esperar bastante para que la atendieran, etcétera, ¿no? Y me contó ella, lo sé de primerísima mano, me lo contó ella. Y mire, lo que hice entonces fue sacar el rosario
Dije, voy a aprovechar el tiempo, voy a rezar. Y usted sabe que en cuanto saqué el rosario y me puse a rezar, una señora que tenía al lado me dijo, por favor, rezá por mí y por mi familia, que lo necesitamos mucho. ¿Se entiende? Es tan sencillo como eso. Entonces, muéstranos, Señor, danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Y a partir de ahí, empezaron a conversar. Esta terminó su rosario y siguieron conversando. De las cosas, de las cosas de Dios, de las cosas de la fe. Hay que darle vueltas a todo esto. ¿No les parece? Bueno, por hoy rezamos, rezamos, rezamos. Porque la temperatura sube. Evidentemente que la temperatura sube. Vamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.